Mirad, les llamé un acuerdo estratégico, es porque de verdad compartimos cosas estratégicas. Queremos ser compañeros de ruta para los 10 años que vienen. Concretamente nos hemos fijado un objetivo. En 2028 queremos llegar a 2 millones de visitantes en Puy du Fou, España. En el 23, bien sabéis que recibimos a 1.115.000 personas, que ha sido un éxito, 200.000 personas más que el año anterior, pero queremos ir a más. Y no de cualquier manera, y lo queremos hacer con los mejores, y es la razón por la que estamos aquí. Queremos que ya está sentado, digamos, Puy du Fou en Madrid, queda mucho, o sea, en Madrid, en Toledo, evidentemente, queda mucho por conocer en el resto de España, pero también en el resto del mundo. Y para empezar, en esta parte del mundo que es y no es España, me refiero al continente iberoamericano. Queremos que venga muchísima gente de Latinoamérica, y para esto vamos a trabajar con los mejores. Aboris trabaja y tiene previsto trabajar cada vez más en esta dirección. Plan ambicioso que pasa porque efectivamente pongan a nuestra disposición, pues en sus más de 4.000 oficinas, pues la venta de productos de Puy du Fou, o sea, de viajes o de experiencias de Puy du Fou, mejor dicho, que trabajemos muchos segmentos, las personas mayores, las escuelas, el turismo extranjero. Todo esto nos interesa fundamentalmente. Casi 50.000 personas ya vinieron a través de Aboris en el 23, ¿vale? Entonces ya somos socios y trabajamos juntos. La idea es que a través de todo lo que se acaba de escribir podamos llegar a más gente. Concretamente, os digo, a Horizonte 2028, multiplicar esta cifra por 10. Esta es nuestra ilusión, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Pues con todo lo que se acaba de detallar y muchas más cosas. Nos llevamos bien, vamos a mantener todas las reuniones que haga falta y poner en marcha todas las iniciativas para que venga, pues esto, pues soñemos a lo grande, pero medio millón en el 28, que venga de la mano de Aboris, estaríamos encantados. 2024 va a ser para nosotros una temporada clave como lo fue el 23. 2023, os decía, más de 200.000 visitas más que el año anterior. El 24 es el 5º aniversario del Sueño de Toledo, que es la joya de la corona, que estrenamos justo antes del COVID en 2019. Y lo vamos a hacer con todo nuestro empeño y nuestra ilusión, añadiendo 1.000 butacas por una razón muy sencilla. Muchísima gente se quedó sin poder verlo el año pasado, y lo mismo el año anterior, y lo mismo el año anterior. Y decimos, 6.000 no bastan, pues ala, a por 7.000 butacas. Entonces ahora pues habrá 7.000 butacas. Evidentemente todo esto es la parte público, pero la parte escenario es la más impresionante, con más de 100 actores más, con 5 grandes novedades, entre las que pues una que quiero destacar hoy es, vamos a trabajar especialmente esta escena de los años 20, precisamente porque estamos en años de júbilo de esto, pues del 100 aniversario de la creación de la Orden de Toledo hace muy poco tiempo. Sabéis, esta Orden de Toledo, grupo de amigos que son nada más que Dalí, García Llorca, Buñuel, que nos han inspirado tanto. Un siglo también que nos da muchísima inspiración porque es el siglo del nacimiento de la aviación, de los automóviles, la carrera, la vuelta ciclista y muchísimas cosas que, sin describiros lo que vamos a hacer, os invito a que vengáis a verlo porque va a quedar bastante espectacular. Sí, a la pregunta de que si tenemos novedades en el parque, la respuesta es sí. Sí, hay 2 grandes novedades en este año 24, otras más para el 25. Eso estamos creando cada vez nuevos espectáculos. ¿Decirte de qué van? Pues no. Un día sí que nos plantearemos claramente el tener en el parque de día, abrir un nuevo siglo, quiere decir un pueblo y evidentemente un espectáculo en esta época, años 1900-1920, ¿no? Decirte de qué va, no te lo voy a decir. Toledo tiene problemas de disponibilidad hotelera y nosotros, junto con todos los que dan contenido cultural y de ocio en Toledo, padecemos de ello, sufrimos. ¿Por qué? Pues porque faltan muchísimas habitaciones de hoteles. Entonces sí que le animamos a todos, os lo digo a todos, si tenéis un poco de ahorros, invertir en hoteles. Esto no quita que efectivamente tenemos un gran sueño, una gran ilusión, que es montar un hotel en casa. Aquí
es importante, es fundamental, y la experiencia de Francia lo avala desde hace 40 años, o desde hace más bien 20 años que existen los hoteles en Francia. El que tengamos hoteles en nuestra finca, hoteles que son muy especiales, muy específicos. El concepto es: elige tu siglo para dormir. No es un hotel, es una fortaleza, un palacio árabe, un palacio de renacimiento, todo tematizado, o sea, todo otra vez es un viaje inmersivo. Pero el que tengamos hoteles en Puy du Fou no quita que los hoteles fuera son necesarios y que haga falta más, ¿vale? Lo dicho, una vez he explicado todo esto, sí que estamos con ello, hablando con pues, lo típico de un proyecto, ¿no? Las administraciones, cuestiones de financiación, etcétera, para poder arrancar un hotel. En cuanto tenga una fecha, te llamo. En concreto, creo que hay dos momentos críticos, que son uno, que ya lo estamos haciendo bien y siempre se puede mejorar, que es el verano, el calor. Y aquí la buena noticia, ¿sabéis qué? Es que cada vez viene más gente. Y cuando todo el mundo decía, verás, no vendrá ni Dios en verano, pues vienen Dios y otra gente. Entonces, esta es la buena noticia. ¿Por qué? Pues porque hemos puesto pérgolas, agua, juegos de agua, pero evidentemente también 150.000 plantaciones, que la naturaleza tiene su ritmo, pero la idea es, os recuerdo, ya lo dije varias veces, un proyecto que se llama Retiro 2030. ¿Sabéis la diferencia entre el Parque de Retiro y la plaza de la Puerta de Alcalá, no? Una diferencia de 6 grados, muy sencillamente porque se ha creado un microclima. Esto es lo primero y ya estamos en ello. Y creo que a lo mejor te referías a otro, que es noches de temporales, de lluvias torrenciales, como las ha habido varias, y os iba a decir, son muy poco frecuentes. Sí, nos vamos a tener que acostumbrar porque por ahí va el clima, lamentablemente. En octubre sufrimos en septiembre, sufrimos varias noches muy complicadas. Efectivamente aprendemos de todas las experiencias. Una en particular fue mala. Nosotros hemos aprendido, hemos hecho un briefing general con todos los equipos precisamente para poder adaptarnos y tener mejor respuesta. Y gracias por el comentario, porque me va a recordar que volveremos a trabajarlo, porque nunca se trabaja suficiente en estas cosas.